Domingo 2 de septiembre y son las 3 de la tarde y estamos esperando para que nos den paso a salir de Rusia para poder entrar en Kazajistán. Y ya estamos en Kazajistán. Este hombre tan amable que está por ahí me hizo volver atrás porque me salté una parte de la cola. Bueno, no una parte de la cola, sino una parte del procedimiento. O sea, estuve ahí haciendo cola en un tramo, me sellaron, me pusieron el papelito, todo en ruso, así que más o menos me las apañé para entender qué es lo que preguntaban. Y luego cogí la moto y me vine hasta este puesto y resulta que no, había que pasar por una especie de control de aduana en la que te sellaban ese papelito por la parte de atrás. Nada, volví y nada, 2 minutos y ya estamos. En total 40 minutos, ya hemos cambiado dinero y no sé, alguien me dijo, Andrei me dijo que necesito seguro aquí en Kazajistán. He preguntado aquí al guardia, pero bueno, tampoco me ha dicho nada y tampoco sé muy bien dónde comprarlo, así que iremos hasta Kostanay y luego ya veremos. Bueno, pues según apagué la cámara, ya los cazadores de seguros me encontraron y nada, pues ya lo tengo pagado, unos 4.423 en moneda local, que ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama, en el que bueno, me han cobrado 4.500, porque bueno, se ve que las monedas aquí poco las usan, teniendo en cuenta que el euro está a 1.416 al cambio. Así que nada, tengo seguro para 15 días y durante 15 días puedo andar por el país. Ahora que estamos en Kazajistán, le voy a dedicar un trocito de vídeo a Ainhoa. Mirad, caballos, caballos y más caballos por ahí. Bueno, pues primeras experiencias aquí en Kazajistán. Me he parado un momento en la carretera, en lo poco que hay de arcén, porque se me estaba saliendo uno de los bolsos con tanto traqueteo. Ahí atrás hay justo un cruce ferroviario y nada, se salió. Me paré y no pasó ni un minuto que se paró otro coche. Otro camión. No había pasado ni un minuto que se paró otro coche delante de mí y me dijo, ¿te pasa algo? Tal, no sé qué. Y bueno, el hombre me dio un número de teléfono, también en Kostanay, de una especie de biker post. Así que me dijo, bueno, si te hace falta cualquier cosa, llama a este teléfono. Así que primeras experiencias buenas. De momento la gente, aunque yo no hable ruso, se esfuerzan un poquito más. Como decíamos antes, primera parada, Kostanay. So we are tonight, we are in, I forgot the name of the city. Kostanay. Kostanay City. With Sergey, Oh, welcome! Nikita, Gina, who is traveling also, Olga, Sasha? Yes. Yes, Sasha. Alejandro! Alejandro. My memory is perfect today. Tomorrow I don't know. I am Sergio. Sergio. We are exchanging stickers and things. Gina was giving magnets, I think. Yeah. Magnet from Cheboksary, Russia. Russia, Chuvash Republic. Cheboksary. Cheboksary. Okay, thank you very much. You're welcome. Gina is getting prepared. It's taking more time than expected. Some oil on the chain, some problems with the luggage. But we are set.
So, two Kawasaki's. Yeah. Big and small. Big and small. They are brothers. Yeah. Tank and bicycle. Yeah. Okay, so now we will go to the bank for her to exchange. I have to fix this. Somehow it got loose. But it works. This works. I only have to get fixed this. And I don't know, maybe we meet again later. Yeah. Selfie time. Ну, кушай, кушай, кушай. Вот это обязательный кусок, вот этот, съешь, вот это. Обязательно его нужно кушать. Обязательно кушай. Давай. Все, кушай. Это тоже мое. Это тоже мое. Seguimos enseñándole a la gente cómo brindar. Давай будем с тобой En кисечками, español. да? В Казахстане кисечками давай. Казахстане, yes, okay. В Казахстане кисечками будем. С тобой наливаем. Кисюшками мы будем говорить испанский тост. Испанский тост. Pasky toast in Cyrillic. Vamos a hacer un brindis. Arriba, abajo, al centro, pa dentro. Que por cierto él es el dueño del hostal. Bueno, pues hoy nos hemos levantado temprano. Hemos dejado la ciudad de Costanay. Llevamos una hora en carretera, aproximadamente unos 90 kilómetros, en una carretera como esta que veis aquí atrás. En la que estamos yendo a unos 100 kilómetros por hora de media en el marcador, que son unos 90 más o menos en el GPS, pero en el que hay que tener bastante cuidado. Aquí no se puede ir a lo loco porque en cualquier momento te sales de la carretera. Como las estaciones de servicio escasean un poco ahora mismo, pues nos estamos parando en medio de la nada para descansar. La verdad es que se hace un poquito lento y un poco tedioso. La muñeca es la que más sufre al final en estas carreteras. Justamente me he parado aquí, se puede ver perfectamente dónde estamos parados. Y nada, hoy realmente no estamos con ningún destino fijo. Íbamos a ir a Astana, que estaba como unos 400 kilómetros. Pero como hace 2 días conocimos a Gina, que también está viajando por esta zona, ella es de Rusia, y bueno, ella ayer hizo unos 300 kilómetros, así que nosotros vamos a intentar alcanzarla y a ver si podemos por lo menos rodar juntos un par de días aquí por Kazajistán, aprovechando que estamos los dos de viaje y nos hacemos un poco de mutua compañía. Bueno, pues llevamos un tramo de carretera bastante mala, solamente de grava, un tramo en construcción con carretera de tierra que parecía una montaña rusa. Pero bueno, estamos cerca de Antonovka y por lo menos tenemos esta recompensa. He ido a abrir la maleta aquí en la gasolinera y me he dado cuenta que en algún bache la alforja consiguió meterse debajo del
del cubrecorreas. Y aquí pues se nos ha rajado un poquito el cubrecorreas. Bueno, ya estaba golpeado realmente, pero bueno, ahora de este golpe se ha rajado. Y aquí el cubrecorreas se ha comido un cacho de la alforja. Hemos hecho otros 150 kilómetros, que por lo menos es en buen asfalto. Bueno, esto no está hecho ayer, pero por lo menos está liso y no hay tantas vibraciones. La verdad que los primeros 20 que hemos hecho eran asfalto hecho ayer, o sea, totalmente nuevo. Y este, pues bueno, nuevo no es, pero por lo menos está planito. Y como podéis ver, son ya 150 kilómetros con este paisaje, o sea, ni siquiera hay tráfico. Creo que en estos 150 kilómetros habremos adelantado 10 coches, como máximo. Y estos son los únicos puntos, digamos, de civilización que hay, las paradas de autobuses, que también vienen acompañadas de baño generalmente. Y nada, pues aquí estamos parados, descansando un poco, para seguir, que nos quedan como unos 200 kilómetros todavía. Bueno, aquí Aman se ha parado con su camión aquí en medio de la nada para hacerse unas fotos, preguntar un poquito por el viaje. Así que estamos un poco así con la gente de Kazajistán. Ahí se lleva sus stickers. Счастливо, удачи! Большое спасибо. Астана! Astana is that way. Karabutaq. Then Astana later. Удачи! Спасибо. Bueno, así está todo. Bueno, pues hay una cosa que no he comentado todavía, y es que desde que hemos entrado en Kazajistán estamos navegando a ciegas. Cuando hemos entrado en Kazajistán yo ya me había descargado los mapas offline de Google, hoy también los tengo descargados, pero resulta que antes de entrar estuve mirando que mi GPS, el TomTom, no reconoce Kazajistán en los mapas, y además tampoco es posible comprarlo. No sé si se ve bien en la cámara, pero esta parte que está aquí es Rusia y nosotros estamos aquí en una zona en la que no hay nada, o sea, nada. Sí es verdad que el GPS está reconociendo las distancias que estamos recorriendo, la velocidad y tal, pero no nos ubica en ninguna parte ni en ninguna carretera. Hemos parado en Komsomolskoye, que es el primer pueblo que atravesamos después de unos 350 kilómetros, más o menos. Y bueno, aquí atrás tenemos la muestra de lo que son los baños aquí, en las gasolineras. Y bueno, yo porque la gente lo hace voy y lo uso, pero si yo fuera mujer, mucho mejor mear en la naturaleza que ahí dentro, porque te puede dar algo. Aha, look who I found. Because I was going to finding some place for sleep, but now we will do 400 kilometers more. I did already 550, no problem. Okay, let's continue. We are refueling and we met. What's your name? Hunza. That is very difficult. From Czech Republic. No, it's Czech just, Republic. just like John. In England, it's John, and my country is Hunza. I will try to say something. Shasnu Chestu. Shasnu Chestu. Сейчас, ну, сейчас. Something like that.
What, That is what in does it Slovak. mean? It's in Slovak, but it's similar to Czech. Yeah? Šťastnú cestu. Šťastnú cestu. Šťastnú Yeah, cestu. my pronunciation is it's not so good. Šťastnú cestu. It's a happy road Yeah, or safe road or safe ride. Safe road, I am going to Vladivostok. He's returning, coming back. You came from you went through Russia and then returning down or down and then up. I going to Aktova because my chain is end on the line. No, I was asking if you went Yeah. through Russia and now As- returning like this, or you did like this. Astrakhan and back to Kafkas in Georgia, Oh. and back to Russia and over to Ukraine and Romania and yeah. Exchanging stickers. No? This from traveler to traveler. Thanks. How could I find you at the Facebook? Polo Facebook daleko. is there. This page. Y mientras estábamos aquí los tres hablando, pues hemos hecho una pequeña reparación en la moto de Gina, que esperemos que aguante. Pues volviendo a chequear el cubre correa, estoy viendo que se está partiendo más. Se está partiendo más. A ver si mañana en Aral puedo conseguir alguien que me lo suelde. Bueno, pues veníamos conduciendo, ya es un poco de noche, y hemos visto lo que parecía un camello atropellado. Y hemos hecho 200 metros y nos hemos encontrado con camellos en libertad. Let's have the Muslim experience. This one or that one? What? What? Which table? Which? Are you who want to stay here? Yeah. Ah, Oh no, you don't want. actually, I'm with my cover. Not today. Tomorrow. Yeah. I have to go to a barber shop. Salad and Mante. yeah, meat ravioli. Me falta Ainhoa para que haga aquí las reaccionando con. Teach me Spain. Teach me Spain. Yeah. I will teach you something better in a moment. Read. In Russian, Read out loud. How vamos it's. a hacer brindis arriba, abajo, al centro, pa dentro. Okay, now you know how to toast in Spanish. Ah, really? More or less, at least in Spain.